Esta es la tabla, ¿verdad? Acá te dice una tabla que vos tenés el dial, que tiene 5 cifras, ¿verdad? Y lo lees acá, ¿verdad? Ahí, en la escala de esto. ¿Mm? Claro, va de 5 en 5. Sí. Y tiene la frecuencia, ¿viste? Equivale a esta que... por ejemplo, 3100, 6200, 12400 y 24800. Sí. Que son los armónicos. Ajá. O sea, cada vibración tiene por números exactos doble, cuádruple. Son las armónicas, ¿no? ¿Y las armónicas qué serían? Cuando vos producís una frecuencia electromagnética, por ejemplo, producir radio Ñandutí en 1000 no sé cuánto, ¿verdad? Una frecuencia, 1030. Si vos sintonizás en el doble, en 2060, vas a escuchar suavecito una armónica. ¿Sería como la réplica? No, una múltiplo. ¿Sí? Un múltiplo. Ajá. Vamos a poner acá Múltiplo para que no exacto. se vaya allá, para que se vaya la pelotita allá y no se pierda. Bien, y ahí con eso se vas configurando la frecuencia que vas buscando, que va estable a que va Es emitiendo. un frecuencímetro. Ajá. El quilombo que están haciendo es los nietos con un caño, ¿verdad? Sí. De otra frecuencia. Sí. Este tiene en fundamental de 2 megaciclos a 4 megaciclos. Correcto. O sea, y es importante, suponte, esto iba a bordo de un avión. Ponerle un Abraham Lincoln, los estaban equipados, pues creo que tenían, ¿verdad? En la época de la Segunda Guerra Mundial, este modelo. Y vos de pronto ves en tu carta de vuelo que vos tenés que en 4800 kilociclos en HF tal aeropuerto tiene guardia que atiende esa frecuencia. Y vos vas en vuelo, ahora es fácil, la pones así el teclado y chau, ya está, ¿no? Con la técnica digital. Sí. Pero en aquella época, ¿cómo hacía para que tu transmisor y se pusiera y el receptor se pusiera en la frecuencia de 4800, que es el aeropuerto, qué sé yo, de Beirut, por ejemplo? Es cierto. Entonces el radio, que era un tipo aparte que venía así por la mitad del avión, tenía un aparatito como esto como patronco, para saber en qué frecuencia estaba. Con una exactitud que para aquella época era muy, muy, muy alta. Primero porque vos ponías cristal acá. Y al poner cristal, tenía un cristal adentro de un megaciclo, patrón. Que tiene esa frecuencia patrona. Entonces, con ese ajustabas la precisión del variable. Y variaba entre 2 megaciclos y 4 megaciclos. De 4 megaciclos a 8 iba la armónica que emitía Si fuera 4800, íbamos a esta cosa y teníamos que estar en 2400, ¿verdad? En frecuencia. A ver, si digo bien. Porque tenía baja frecuencia y alta frecuencia. Eso no me acordaba yo. No me acordaba que... Claro, creo que es con la perilla que... Yo usaba siempre en alta, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿y cómo sabía la frecuencia? Porque que estaba, por ejemplo, tu transmisor. Encendías tu transmisor y con le buscaba aproximadamente. Y ponías un auricular acá. O sea, buscabas podríamos llamarse el batido entre las el batido, notas. ajá. Ahí. Te daba la frecuencia que estaba tu transmisor, ¿verdad? Y buscabas en la tabla acá con los costos con esto, y de referencia con la tabla de referencia y sabía la frecuencia. Y ahí ya sabía que estaba y entonces empezaba atento Beirut. Y sabe, porque el espectro electromagnético, imagínate vos lo que es, no podía ser tal. Sí, podríamos decir que eran los primeros pasos cuando se buscaba la comunicación. Los primeros pasos los dio Hertz cuando empezó a hacer chispear y tenía un circuito resonante y enviaba una onda hertziana que era más o menos de tantos metros. No se hablaba de frecuencia, se hablaba de longitud de onda, que es la inversa de la frecuencia, ¿verdad?
Se hablaba ¿Por de qué? longitud de onda. ¿Eh? ¿Cómo a la inversa la longitud de onda? ¿Por qué es a la inversa Porque si de vos los tenés hercios? si la onda viaja a 300.000 kilómetros por segundo, una frecuencia, Es la frecuencia de la velocidad de la luz. claro, la velocidad de la luz, si la onda va a la velocidad de la luz y tiene una frecuencia, cuanto más frecuencia tiene, menos longitud de onda tiene, porque en 300.000 kilómetros va a tener oportunidad de hacer más veces, ¿entendés? Y hay una correspondencia entre la velocidad de la luz y longitud de onda, entre la longitud de onda y la frecuencia. Cuando la onda es Sí. más baja, la longitud. Ah, eso era lo que me explicabas el otro día cuando se emitían señales y se esperaba una cantidad de tiempo el rebote en la luna. Ah, sí, una locura mía que nunca estaba cuando mandé una señal a la luna a los 14 años. A los 14 años. Pero empezaron, Marconi agarró, bueno, Marconi fue un piola, un vivillo, ¿no? Un tipo que utilizó los conocimientos de los otros, ¿verdad? Y utilizó el cohesor de Branly. El cohesor de Branly es un tubito con limadura, que en presencia de onda electromagnética se conduce. Cohesor, cuando en presencia de onda electromagnética. Entonces, cuando vos tenés un radiador de Hertz y apretabas el pulsador, mandabas el cohesor, cerraba y acá se bajaba un martillito. Entonces telegrafiabas. Taca, 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 taca. Pero ahí nadie decía ni la frecuencia, ni qué canal, ni un carajo. Todo el espectro electromagnético estaba libre en la Tierra. Y así Marconi se comunicó, cruzó el Atlántico con telegrafía, sin hilo. Ese fue el principio. Pero después empezó, cada vez se fue afinando más, entonces se dieron cuenta que se podía usar este en una frecuencia y este otro en otra, y esto en otra. Se dividieron las bandas. Cuando yo era chico contaban, pues ya era lo viejo, que eso se vendió un día, se armó uno con dos hueques 45, dos lámparas viejas así, y hizo un transmisor que no sabía ni en qué frecuencia salía, y le puso una antena arriba y le contestó el otro, y recibía con un regenerativo, y le contestó Sudáfrica, porque estaba vacío el mundo de onda electromagnética. Pero a medida que fue aumentando, imagínate vos, y ahora no caben en el electrón, por eso ahora hay por todo satélite y todas esas cosas, pero Claro, antes las frecuencias estaban limpias. Un poco yo lo veo relacionado, estaban libres y limpias, lo veo relacionado con lo que actualmente se llama el electrosmog, ¿no es cierto? Que son ondas, electrosmog, que son ondas que tienen que ver, que hacen resonancia, como sería a gran potencia el microondas, que hacen resonancia con la masa del cuerpo humano, ¿verdad? Con nuestro... toda radiación electromagnética se propaga y puede ser absorbida según el medio que está. En el espacio libre viaja. Pero entrando, por ejemplo, en la atmósfera, el Sol emite cualquier cantidad de radiaciones electromagnéticas, que van desde las ultravioletas y todo tipo de radiación. Y algunos no nos llegan porque la absorbe la Tierra. Y el cuerpo humano, pues hay cierta longitud de onda que absorbe más o menos. Sí, a mí me resuena mucho todo esto porque justamente te pedí que buscáramos el frecuencímetro porque me acordaba de eso y de los osciloscopios y que todavía quizás no me sabía hacer la leche o no había aprendido a hablar y manejaba cosas que vos me permitías, ¿verdad? Sí. Tanto como una caja de música. Vos tenés una onda electromagnética, ¿no es cierto? ¿Cómo Sí. haces para contar cuántos ciclos por segundo va cambiando de polaridad? ¿Cómo sé? Si es de 5 ciclos, sí, te das cuenta que 1, 2, 3, 4, 5, el ser humano podría sentir lo que pasa. Pero cuando hablas de megaciclos, como es la onda de radio de AM, cuando hablas de megaciclos son millones de veces por segundo que varía. Sí. Entonces, ¿cómo haces para medirla? Entonces, justamente con este aparato, esa onda se llama estereodinar, le haces el batido. Y ahí, ¿qué pasa? Vos te estás poniendo con a una velocidad semejante a la que estás observando, que con los sentidos, con tus oídos no podría oírlo porque el oído va desde 20 ciclos por segundo a 16.000 ciclos por segundo aproximadamente.
Yo esto lo veo muy relacionado con la frecuencia con la cual vibran los centros energéticos del cuerpo humano, que trabajan quizás en una frecuencia similar desde las bajas, pero con una intensidad insignificante. Sí, puede ser eso, la parte biológica, sí. Sé que los que estudian eso, ondas cerebrales y todas esas cosas, tienen ciertas medidas ya hechas, ¿verdad? O sea, mismo dice que es muy peligroso el celular justamente por la frecuencia que le afecta al cerebro. Es en ese sentido. La otra es el osciloscopio, es otra forma de ver algo que no podés ver porque transcurre muy ligero. Pero podés ver lo que transcurre porque siempre que vos vayas a la velocidad del otro evento. A mí lo que me sucedía es que cuando me gustaba el tema del osciloscopio, porque en cierta forma es como que no lo entendía bien, pero comprendía que existe una posibilidad de ver lo que no se ve, es decir, una separación de espacio-tiempo. Sí, sí, sí. De hecho que el osciloscopio tiene una perilla que dice time base, la base de tiempo. Sí. El osciloscopio está haciendo así la pantalla, ¿verdad? Ajá. Y tu evento que vos estás queriendo ver, se mueve así. Si ese se mueve rapidísimo y este trazo va lento, casi no vas a ver toda una sola línea. Pero cuando este se pone a una velocidad próxima a la de este evento, vos ves el evento dibujado en la pantalla. ¿Te das cuenta? Claro, era el punto X, ¿no? Una cosa así. Y X es la coordenada de las X, porque viene a ser proyección en coordenadas cartesianas, se dice, ¿no es cierto? El eje de las X y el eje el eje de las Y, la altura y el horizontal. Con el tema de la bobina, lo que estamos utilizando y experimentando con las frecuencias, a nivel intuitivo, es como que uno puede, según mi concepción, lo que uno hace es moverse en el tiempo, trabajar con la causa y modificar el efecto, que es lo que hace en algunos casos. Estamos hablando de suposiciones, ¿verdad? Pero que son palpables a la hora de usarla. Sí, no, parece ser, no sé, más o menos vuelo entre las diversas disciplinas. Y parece ser de que hay coexistencia de diversas realidades simultáneamente en el espacio-tiempo. Que por alguna razón de desplazamiento de coordenadas coexisten. O sea, uno está funcionando y la otra también están en el mismo lugar, están en el mismo planeta, pensamos todos. Pero hay varias realidades. Y por eso que a veces pasan cosas raras, o algún desastre, o gente que se ha prendido fuego, cuentan a veces casos de ignición, apariciones y cosas raras. A veces puede ser por una coincidencia que se superponen esas realidades. O sea, la realidad, en realidad la materia no existe. Es hueco todo el universo. Es vacío. Es vacío, todo vacío con partículas que giran, ¿verdad? Entonces, si podría haber otras partículas que obedecen de otra realidad y que muy casualmente colisiona un electrón con un campo de uno con un campo de otro. Y son realidades distintas. Y hay muchas disciplinas que tienen en diferentes formas expresan, pero medio que huelen o han notado esa diferencia. Claro, bueno, a mí lo que me pasa en lo personal, en base a lo que viví durante la infancia y las cosas que vos ibas experimentando en el taller, ahí en el laboratorio de casa, es que si bien uno escucha todo lo que dicen los adultos, siendo de niño podía comprender de que habían otras realidades que se manifestaban en base a lo que ibas experimentando con el tema de las comunicaciones sonares y la emisión de frecuencia. Es decir, que me instaló una comprensión que quizás no es racional, eso es lo que... Y por eso quería preguntarte esto para hacer un repaso de qué fue lo que pasó, más vos que fuiste mi papá, ¿no? Y una prueba, digamos, de la vaciedad de la materia son los neutrinos. Los neutrinos son unas partículas de altísima energía y no tienen dimensión, prácticamente son chiquititos, ¿no? Y pasas de lado a lado. Y de repente estás mirando y puedes sentir un fogonazo en un ojo alguna vez. Y fue un neutrino que dio la puta casualidad de pegó en algún núcleo
del agua que tenés en el humor vitrio, por ejemplo, y produce un destello cuando la energía del neutrino pega con un núcleo. Exacto. Y quiere decir que, y normalmente el neutrino puede atravesar todo el planeta, viene a lo mejor de una supernova que explotó hace 200 millones de años, viene viajando, atraviesa todo el planeta y no tocó a nadie. Pasó por el magma terrestre, todo, no tocó a nadie. Porque es muy difícil por probabilidades que le pegue algo. Porque es hueco todo y todo son partículas que giran nada más. Entonces, si de alguna manera podrían existir realidades distintas, coexistir dentro de un lugar ubicado en el espacio-tiempo. Los rosacruces, esos bichos raros que no sé qué es. Silencio. Pero algo de eso tienen los rosacruces. Si bien es nuevo del principio del siglo XX, los rosacruces, por ejemplo, creen que hay superposición de realidades en un modo cuántico parecido. Por ejemplo, este es un noveno, el otro 11 décimas. Si estas realidades que guardan una cuestión como si hubo armónica, una intervención de existencia. Todos son muy diluidos, no tiene un asidero científico que uno puede decir es así o es así, ¿verdad? Sí, un poco que al hablar de lo cuántico uno sale de la relatividad, ¿verdad? Entonces se pierde relación con respecto a la comprensión física de lo que va sucediendo. Las premoniciones, por ejemplo. Si uno se pudiera desplazar ligeramente en el tiempo, puede ver cosas del pasado o del futuro también. Exacto. Pero yo, por ejemplo, yo he notado que vos hace este fenómeno y puede ser que sea A o B. Y que te empezás a dar cuenta que más son las veces que podría ser que de repente tener la sensación que va a ser así. Sí. Vos está un cable cortado. Y este o este. Y vos antes de poner este hay momentos raros que uno siente que va a prender. Y todavía no prendió. Quiere decir que hay una premonición muy corta en el tiempo, pero hay un acceso a la dimensión tiempo. A la dimensión posterior sí, porque cualquiera que tenga un viaje espiritual, una concentración hacia el pasado es más fácil viajar, porque está mojonado, está marcado, el futuro no está marcado. Claro, esa es la única diferencia entre el pasado y el futuro. Sí. Pero la premonición, que muchas personas tienen, no sé, la puta, que tiene, y que después le sale, algo de razón tuvieron en una premonición determinada, es porque tuvieron la cualidad, el espíritu de correrse un poquito del dial, y irse un poco adelante, y pesca una realidad que está casi encima, pero que no está todavía. Claro, y eso justamente, ahí hiciste la relación entre las frecuencias, las realidades y las dimensiones, Sí. que tiene que ver, y justamente estábamos hablando del frecuencímetro que está ahí, ¿verdad? Y eso es una forma, hay que ver que nosotros estábamos en la prehistoria hace un siglo atrás, tecnológicamente. Si alguien iba a decir las cosas que tenemos ahora, ni Julio Verne, ni el más fantástico de los científicos podría ver cosas que hoy los chicos nacen y las toman por normales, así nomás, la nueva realidad de la existencia. Nosotros, cuando alguien logró decir hola acá entre nosotros y que se escucharan en una radio que tenía otro era la puta, era tocar el cielo con la mano. Y sin embargo era simplemente que generábamos una frecuencia, esa frecuencia